Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Si bien algunas características de los ácidos y bases se conocen desde la antigüedad, la definición de ácidos y bases ha ido evolucionando con el tiempo. En este video veremos las definiciones de ácidos y bases de Arrhenius, ácidos y bases de Bronsted-Lowry y la definición de ácido y de base según Lewis. Ácidos y bases. Tanto ácidos como bases, son sustancias conocidas por la humanidad desde hace cientos de años. En un principio, la clasificación de las sustancias, como ácidos o bases se basó en la observación de una serie de propiedades comunes que presentaban sus disoluciones acuosas. Así, por ejemplo, el sabor agrio de ciertas sustancias fue lo que sugirió su clasificación como ácidos. Las bases o álcalis se reconocían por su sabor amargo y su tacto jabonoso. Además, los ácidos y bases se han considerado sustancias opuestas, ya que los efectos de unos eran neutralizados por los otros. Algunos ejemplos de sustancias ácidas en nuestras vidas son el ácido clorhídrico, el ácido acético, los jugos gástricos, el ácido acetilsalicílico, el ácido láctico, los refrescos, los zumos de frutas, y el vinagre. Del mismo modo, algunos ejemplos de sustancias básicas son el hidróxido de sodio, los limpiadores, los destapacaños, el amoníaco, el hidróxido de amonio, la urea, la leche de magnesia, y los detergentes. Con el fin de dar un primer acercamiento al concepto de ácido y base, mencionaremos las características generales de los ácidos y bases. Ácidos. Presentan un sabor agrio. Son altamente corrosivos, ya que pueden generar quemaduras químicas en la piel o daños respiratorios si se inhalan sus gases. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. Reaccionan con metales produciendo sales e hidrógeno. Neutralizan a las bases produciendo sal y agua. Y presentan un pH menor a 7. Bases. Presentan un sabor amargo característico. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. Son irritantes de la piel, ya que disuelven la grasa cutánea y pueden destruir por su efecto cáustico la materia orgánica. Poseen tacto jabonoso. Neutralizan a los ácidos formando sales. Presentan un pH mayor a 7. Si bien, la diapositiva anterior nos da una idea de lo que es un ácido y una base, en ella no se da una definición formal de los mismos. Además, no se da ninguna razón sobre el comportamiento de ácidos y bases, dejando sin responder preguntas como qué es lo que determina el comportamiento de un ácido o una base, o cuáles son las características estructurales comunes, que explican sus propiedades. Para resolver estas y otras incógnitas, es que se han desarrollando, a través del tiempo, diversas teorías ácido-base. Teoría de Arrhenius. Svante Arrhenius estudió la disociación iónica de los compuestos inorgánicos, producida al disolverlos en agua, y en 1884 llegó a la conclusión de que las propiedades típicas de los ácidos se debían a los iones hidrógeno, mientras que las propiedades típicas de las bases se debían a los iones hidroxilo. Con base en lo anterior, Arrhenius definió ácidos y bases de la siguiente forma. Ácidos. Son sustancias neutras que en solución acuosa se disocian, parcial o completamente, liberando protones o iones hidrógeno, los cuales se asocian con el agua para dar iones hidronio. A continuación se describe la disociación del ácido clorhídrico en agua. En la reacción 1, se muestra la disociación del ácido clorhídrico en medio acuoso, dando origen a un ion hidrógeno y un ion cloruro. En la reacción 2, se muestra cómo el ion hidrógeno interactúa con una molécula de agua, generando el ion hidronio. La reacción 3 muestra la disociación del ácido clorhídrico, tomando en cuenta las dos reacciones anteriores. Finalmente, la reacción 4 muestra la ecuación general de la disociación de un ácido en el agua. Bases.
son sustancias neutras que en solución acuosa se disocian, parcial o completamente, liberando iones hidroxilo. Un ejemplo de una base de Arrhenius es el hidróxido de sodio, que es altamente soluble en agua. Las bases de Arrhenius más comunes incluyen los hidróxidos del grupo 1 y grupo 2 como el hidróxido de litio o el hidróxido de bario. A continuación, se describe la disociación de varias bases en el agua. La reacción 1 muestra la disociación del hidróxido de sodio, dando origen el ion sodio y el ion hidroxilo. En las reacciones 2 y 3, se muestra la disociación del hidróxido de bario y del hidróxido férrico, las cuales generan 2 y 3 iones hidroxilo respectivamente. Reacción ácido-base de Arrhenius. Cuando un ácido de Arrhenius reacciona con una base de Arrhenius, los productos son generalmente agua y una sal. A estas reacciones también se les conoce como reacciones de neutralización. Con la teoría de Arrhenius se comprende fácilmente la capacidad de los ácidos y bases de neutralizar sus propiedades entre sí. El proceso supone la desaparición de los iones hidrógeno e hidroxilo, que se combinan para dar moléculas de agua, mientras que los otros iones forman la sal. Como ejemplos de reacciones ácido-base, se muestran las siguientes reacciones químicas. En la primera ecuación química, se representa la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, la cual da como resultado la formación de una molécula de agua y otra de cloruro de sodio. En la segunda ecuación química, se representa la reacción entre el ácido fluorhídrico y el hidróxido de bario, la cual origina dos moléculas de agua y una de fluoruro de bario. Limitaciones de la teoría de Arrhenius. Con la teoría de Arrhenius se pueden interpretar muchas de las propiedades de los ácidos y bases. Sin embargo, esta teoría presenta ciertas limitaciones, ya que solo puede describir la química ácido-base en soluciones acuosas. No toma en consideración las especies iónicas que pueden ser ácidos o bases, como el ion amonio y el ion sulfhidrilo. Existen sustancias que no tienen hidrógenos en su fórmula, que se comportan como ácidos, tal como el trifluoruro de boro. Existen sustancias que no tienen grupos hidroxilo en su fórmula, que se comportan como bases, tal como el amoníaco y el ion carbonato. Teoría de Bronsted y Lowry. Una teoría más satisfactoria que la de Arrhenius es la que formularon en 1923 el químico danés Johannes Bronsted y paralelamente el químico británico Thomas Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry describe las interacciones ácido-base en términos de transferencia de protones entre especies químicas. Además, no se requiere la presencia de agua como solvente, sino que incluye cualquier tipo de disolvente. En la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es cualquier especie química que puede donar protones o iones hidrógeno. Esto significa que cualquier ácido de Bronsted-Lowry debe contener, al menos un hidrógeno que se pueda disociar como ion hidrógeno. Así por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ion bicarbonato, se comportan como ácidos de Bronsted-Lowry. Tal y como lo muestran las ecuaciones químicas que se muestran en pantalla. En la teoría de Bronsted-Lowry, una base es cualquier sustancia que puede aceptar un protón. Así por ejemplo, el amoníaco y el ion sulfuro se comportan como bases de Bronsted-Lowry. Tal y como lo muestran las ecuaciones químicas que se muestran en pantalla. Sin embargo, para que la base acepte el protón, esta debe tener un par de electrones libres. Reacción ácido-base de Bronsted-Lowry. A diferencia de la definición de Arrhenius, esta reacción no se refiere a la formación de una sal y agua, sino a la formación de un ácido conjugado y una base conjugada, producidos por la transferencia de un protón del ácido a la base. La fórmula general para reacciones ácido-base, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, se muestra en pantalla. En la ecuación se muestra que para que la base acepte el protón, proveniente del ácido, esta debe tener un par de electrones libres. Como ejemplo de una reacción ácido-base de Bronsted-Lowry, se describe la reacción entre el amoníaco y el agua.
En esta reacción, el agua donará uno de sus protones al amoníaco. Después de perder un protón, el agua se convierte en el ion hidróxido. Puesto que en esta reacción el agua es el donante del protón, actúa como un ácido de Bronsted-Lowry. El amoníaco acepta un protón del agua para formar un ion amonio. Por lo tanto, el amoníaco está actuando como una base de Bronsted-Lowry. Considerando que un par conjugado se refiere a un par de especies químicas susceptibles de transformarse una en la otra por intercambio de un protón, podemos identificar que en esta reacción se forman dos pares conjugados: un par ácido-base conjugada, formado por el agua y el ion hidroxilo, y un par base-ácido conjugado, formado por el amoníaco y el ion amonio. En la siguiente imagen se muestran dos ejemplos de reacciones ácido-base de Bronsted-Lowry. En la primera ecuación representamos la reacción del amoníaco con el ácido clorhídrico, para formar el ion amonio y el ion cloruro. En esta reacción se forman dos pares conjugados: un par ácido-base conjugada, formado por el ácido clorhídrico y el ion cloruro, y un par base-ácido conjugado, formado por el amoníaco y el ion amonio. En la segunda ecuación representamos la reacción entre dos moléculas de agua, para formar el ion hidronio y el ion hidroxilo. En este caso, el agua funge como ácido y como base. Por este motivo se dice que el agua es una sustancia anfótera. Los ácidos y bases de Arrhenius siguen siendo considerados como ácidos y bases en la teoría de Bronsted-Lowry. Por ejemplo, en la pantalla se muestran las reacciones de disociación del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio, de acuerdo a la teoría Bronsted-Lowry. Puntos importantes de la teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted y Lowry amplía el concepto de ácidos a partículas cargadas, tales como el ion sulfidrilo, el ion bisulfato, el ion dihidrógeno fosfato y el ion amonio, entre otros. Pero presenta notables diferencias en el concepto de bases, ya que incluye iones y moléculas neutras, tales como el amoníaco, las aminas, el ion carbonato, ion sulfuro o ion bicarbonato, cuyo comportamiento como bases era difícil de explicar en la teoría de Arrhenius. Por otra parte, permite considerar reacciones ácido-base que no transcurren en medio acuoso. Además, el agua es una sustancia anfótera, ya que puede actuar como un ácido de Bronsted-Lowry y como una base de Bronsted-Lowry. Limitaciones de la teoría de Bronsted-Lowry. Esta teoría comprende prácticamente todas las sustancias que se comportan como bases, pero limita el concepto de ácido a las sustancias que contienen hidrógeno. Por otra parte, existen sustancias sin hidrógenos, que se comportan como ácidos, como por ejemplo, el trióxido y el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el trifluoruro de boro, el tricloruro de aluminio, el ion plata, el ion aluminio, entre otros. Teoría de Lewis. En 1938, se postuló la teoría de Lewis, para la definición de ácidos y bases, la cual amplió el concepto propuesto por la teoría Bronsted-Lowry, que aunque era aceptable, excluía algunas sustancias que no entraban en su definición. Según Lewis, una reacción ácido-base es una reacción de transferencia electrónica en la que una sustancia con espacio para alojar electrones acepta un par de electrones de otra. De acuerdo con la teoría de Lewis, un ácido se define como una sustancia capaz de compartir o aceptar un par de electrones, completando así su octeto y por ende logrando estabilidad. Por lo general, los ácidos de Lewis corresponden a metales de transición, a cationes, y a compuestos con aluminio o boro. En la teoría de Lewis, una base es una sustancia, ion o molécula, con capacidad para compartir o ceder pares de electrones. Al donar el par de electrones, la base forma un enlace covalente coordinado con el ácido. Por su parte, las bases de Lewis corresponden principalmente a aniones, no metales, sobre todo los de los grupos 15, 16 y 17 de la tabla periódica, y sus derivados. Reacción ácido-base de Lewis. En una reacción ácido-base, el ácido y la base comparten el par electrónico aportado por la base, formando un enlace covalente dativo o de coordinación.
En la imagen se muestra la ecuación general para la reacción ácido-base, según la teoría de Lewis, donde A representa el ácido, B representa la base con su par de electrones, y AB representa la formación del enlace covalente dativo, entre el ácido y la base. Como ejemplo de una reacción ácido-base de Lewis se muestra la reacción entre el trifluoruro de boro y el amoníaco. El trifluoruro de boro acepta el par de electrones, por lo que se considera un ácido. El amoníaco dona el par de electrones, por lo que se considera una base. Al compartir el par de electrones se forma un enlace covalente coordinado entre el boro y el nitrógeno. La formación del enlace covalente no implica que se forme una molécula neutra, sino que es posible la formación de iones. En la imagen se muestra la reacción ácido-base, entre el trifluoruro de boro y el ion fluoruro para formar el ion tetrafluorborato. El trifluoruro de boro acepta el par de electrones, por lo que se comporta como un ácido. El ion fluoruro dona el par de electrones, por lo que se comporta como una base. Al compartir el par de electrones se forma un enlace covalente coordinado entre el boro y el flúor. Puntos importantes de la teoría de Lewis. La teoría de Lewis incluye a los ácidos y bases de las teorías de Bronsted-Lowry y Arrhenius. Amplía la definición de ácidos para incluir sustancias que no tienen hidrógenos, como el trifluoruro de boro. Según Lewis, los ácidos tienen un orbital vacío, y las bases tienen un par de electrones solitarios. En la química orgánica, las teorías de Lewis sobre las bases y los ácidos tienen una gran importancia. Comparación de teorías ácido-base. En la siguiente imagen podemos observar un cuadro comparativo entre las teorías ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, donde podemos identificar las principales diferencias entre estas teorías. Espero les haya gustado el video. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.